Ok, entonces, como dije, al comienzo comenzamos todos en pantalla, ya cuando saluden y empiece ya el debate, entonces voy a cambiar la pantalla así y va a quedar solo Dani, ¿verdad? Y ahí Dani va a poder ver el cronómetro y así pues sucesivamente cuando vayan en sus tiempos. Ya, perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces comenzamos entonces en 5 segundos. Listo. Estamos por iniciar el debate. Espero les guste. Transmitido, los de TikTok van a escuchar mi contraparte y mi persona. Después subiré el video a YouTube, así que si no me sigues en YouTube, suscríbete para que después veas el video completo. Bueno, que el Señor les bendiga, a todos en esta hermosa noche, en este día donde usted quizás lo esté viendo, quizás es día, mañana, tarde, noche, como sea, pero recibe bendiciones de parte de Dios y a través de su servidor, que es pues la persona que estará pues en esta noche por privilegio de Dios y también por los señores que usted ve en pantalla que me han dado la oportunidad de moderar el debate de esta tarde o de esta noche. Quería pues también de antemano mandar saludos a los que estarán viendo, los que están comentando, los que estarán comentando y los que estarán compartiendo este video. No se le olvide también compartir a sus amigos y a sus familiares para que ellos también aprendan un poco de lo que se va a hablar en esta noche. Y pues claro, también pues sin antes también recordarles que pues pueden dejar su like, su comentario y su saludo y ahí pues estaremos viendo sus comentarios en estas redes sociales. En esta noche pues tenemos un debate muy interesante, el debate pues es en forma de pregunta y la pregunta o el tema de este debate de esta noche es la siguiente. Hay buenas razones para creer en Dios. Ese es el debate de esta noche. Hay buenas razones para creer en Dios. Y antes pues de entrar en lo que es el formato de este debate, queremos primeramente presentar a los exponentes, los debatientes que estarán debatiendo en esta noche. Primeramente queremos presentar a nuestro hermano Danito Tocayo, quien estará pues defendiendo la posición afirmativa de esa pregunta de que sí, en verdad hay buenas razones para creer en Dios. Y sin antes pues empezar el debate, queremos darle un minuto a Dani para que también se presente a la audiencia y salude a los hermanos y a los amigos que estarán escuchando esta transmisión. Adelante, Dani. Muy buenas noches con todos. Gracias, Pastor Solís, por apoyarnos con la moderación y con su canal. Quiero también agradecer a Asdrúbal por el debate de esta noche. Y bueno, pues quiero presentar mis razones. Para quienes no me conocen, mi nombre es Danito Tocayo, soy del país de Perú. Parece que se trabó la transmisión. Eso sería todo. Muchas gracias. Ok, ya. Te habías pausado unos 10 segundos, Dani. Entonces, pero logramos escuchar. No sé si mientras Asdrúbal él saluda, puedes salir y entrar. No sé si quieras. Y así restablecer la transmisión. Mientras Dani hace eso, vamos a darle paso también a Asdrúbal, que estará en esta noche defendiendo la posición negativa de que pues no hay buenas razones de creer en Dios. Y para eso también queremos darle un minuto para que se presente y salude a la audiencia y a los amigos que estarán escuchando este debate. Adelante, Asdrúbal. Una buena noche, Pastor Solís. Una buena noche, Pastor Dani Totocayo. Antes de nada, agradezco la apertura, agradezco la invitación a este debate. Un saludo para su audiencia. Y quisiera comenzar con una aclaración. Al contrario, yo pienso que hay motivos
y muy buenos motivos para justamente el creer en Dios. El que estos sean buenos, eso es otra cosa, y pues de eso mismo hablaremos en el debate. Y para iniciar, me gustaría iniciar diciendo que el ateísmo en sí no es una ideología. El ateísmo tampoco es una religión, y eso es lo que quiero mostrar aquí en este debate. El ateísmo es una conclusión, y pues de eso me encargaré pues de demostrar en este debate al cual me han invitado muy amablemente de su parte. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, señores, pues queremos, antes de empezar este debate, explicar los tiempos, ¿verdad?, que tendrán los exponentes. Y antes de eso, pues también quiero decir que no se va a tolerar, pues, palabras malas o malas palabras o palabras vulgares o ofensivas que pues se haga al oponente o al debatiente, sino que se mantengan en la línea de respeto como seres humanos y personas, ¿verdad? Y así pues tendremos un debate muy edificante y no voy a tener que yo intervenir y pues acabar el debate. Es algo que no quiero hacer. Entonces solo les pido que se mantengan en orden, ¿verdad? Y apasionados, claro que sí, cada uno se puede apasionar en el debate, pero se mantengan en control siempre. También, pues claro, de mi parte voy a ser imparcial y justo en este debate. Si en dado caso alguno de los dos se desconectan, es decir, pierden la señal o se les cae la señal o hay una interrupción en la transmisión, voy a detener el tiempo, por cierto, hasta que resuelve el problema. Listo. Los tiempos son los siguientes, entonces. Les recuerdo que el debate es: ¿hay buenas razones para creer en Dios? Ese es el debate que acordamos o acordaron ellos, el título del debate. Y los tiempos son los siguientes. Van a ser 3 tiempos de 10 minutos. El primer tiempo de 10 minutos será exposición para cada uno. El segundo tiempo de 10 minutos será refutación de la exposición que presentó el oponente. Y la última parte o sección de 10 minutos será la contrarrefutación de la refutación del oponente. Al final terminaremos con 3 preguntas intercaladas, 3 preguntas de cada debatiente hacia el oponente, 1 minuto para preguntar, 2 minutos para responder, y va a haber un tiempo de 1 minuto para réplica, es decir, refutar la respuesta del oponente. Si estamos todos de acuerdo, pues entonces comenzamos, ¿verdad?, con la primera parte de este debate de los primeros 10 minutos de cada uno, que comenzaría pues en esta ocasión Dani Totocayo, que lleva la parte afirmativa. Sin preámbulos, pues entonces empezamos, Dani. Cuando tú comiences, ahorita solo acomodo aquí la cámara para ponerte aquí rápido. Así aquí. Y cuando ya comience, Dani, pues entonces yo comienzo tu tiempo. Muy bien, listo. Bien, yo creo que hay buenas razones para creer en la existencia de Dios. Primera razón: la existencia del libre albedrío es una buena razón para creer que no somos pura materia y por lo tanto no resulta irracional que haya un Dios inmaterial. Esta razón, por supuesto, no es una prueba necesariamente de la existencia de Dios, pero sí prueba que existe lo sobrenatural y servirá para fortalecer el argumento cosmológico. Veamos, en el ateísmo el libre albedrío no puede existir, solo nos quedan los instintos a los seres humanos y por lo mismo no podríamos hacer elecciones, no podríamos hacer el bien, no podríamos razonar, no podríamos ser libres pensadores y no podríamos hacer ciencia porque para esto se requiere de la voluntad, del libre albedrío. Han Hanegraaff, un filósofo cristiano, dice lo siguiente: en un mundo exclusivamente material, la razón se reduce a un simple reflejo condicionado. Más aún, el mero concepto del amor pierde significado y en lugar de ser un acto voluntario, queda relegado a un procedimiento robótico determinado de manera fatalista por procesos físicos. A esto hay que añadir que los experimentos del neurocirujano Wilder Penfield, un científico famoso, existe una diferencia entre el cerebro y la voluntad. Es decir, el cerebro no es lo mismo que la voluntad, no es lo mismo que la mente.
Y bueno, razón por la que yo creo que Asdrúbal no va a poder decir que nosotros solamente somos materias. En un artículo ahora el célebre Penfield decía, cuando el neurocirujano aplica un electrodo al área motora de la corteza cerebral del paciente y hace que se mueva la mano opuesta, y cuando luego le pregunta al paciente por qué ha movido la mano, la respuesta es, no lo he hecho yo, usted me lo ha hecho hacer. Se puede decir que el paciente piensa de sí mismo como poseyendo una existencia separada de su cuerpo, de su cerebro, o como algo distinto. Segunda razón, las profecías cumplidas. Las profecías cumplidas revelan un ser que está más allá del tiempo, ya que puede ver hasta el futuro. La resurrección de Israel, por ejemplo, ¿no? Esta sería, pues, según la palabra de Dios, según la Biblia, aunque mi oponente no cree en la Biblia como palabra de Dios, bueno, él tiene que aceptar de que la Biblia sí profetiza acerca de la resurrección del pueblo de Israel. Y dice la Escritura que Israel sería esparcida por las naciones. Pero dice también la Escritura que sería resucitada. Estos textos se encuentran en Jeremías 31:10, Ezequiel 36:24 y otros textos. Y esto sí está probado que existe, porque sí es parte de la Escritura del Antiguo Testamento, porque ya la Septuaginta existía 250 años antes de Cristo. Ahora bien, su cumplimiento, según Josué Ferrer, tras 2 milenios de inexistencia, en 1948, hace no mucho, el Estado de Israel volvió a la vida. ¿Una simple casualidad? ¿Por qué no resucitó, por ejemplo, Esparta o el Imperio Azteca? ¿Por qué Israel? ¿Por azar? No. Estaba profetizado que el pueblo disperso de los judíos volvería a ser nación. Segunda profecía, la destrucción de Capernaum, Corazín y Betsaida. El Señor Jesús profetizó que estas 3 ciudades quedarían destruidas en Mateo capítulo 12, versos 20 al 24. Y esta profecía se cumplió. Veamos lo que nos dice el historiador Charles Davis. Un terremoto destruyó a Capernaum alrededor del año 400 después de Cristo, e indudablemente Corazín y Betsaida perecieron del mismo modo en la misma ocasión. Así que profecía cumplida. ¿Cómo va a responder esto Asdrúbal? No lo sé. Tercera razón, el argumento cosmológico. Y quiero señalar 5 puntos para este argumento. Primer punto, la ciencia trabaja estudiando el origen del universo y nos dijo que el universo no siempre existió. No es que le falte descubrir. No, ya descubrió que el universo no siempre existió. La segunda ley de la termodinámica nos dice que la energía utilizable se está desgastando. Y si el universo hubiera existido siempre, hace rato que la energía se hubiera hecho inutilizable. Pero vemos que todavía hay energía utilizable, de donde se sigue que el universo no siempre existió. Y no nos olvidemos que esta ley se aplica a todo el universo, lo mismo que la primera ley. Para esto hay mucha evidencia. Punto 2. ¿Pudo existir la materia-energía antes de que se expandiera, antes que hubiera un supuesto Big Bang? Bueno, lo que sabemos por la ciencia es que el universo existe en expansión, no en otra forma. Si hubo un tiempo en donde no se estaba expandiendo, debería de probarse, pero hasta ahora no se ha probado esto. Habría que imaginárselo. En todo caso, las explosiones no causan orden. Por lo tanto, yo no creo que existió ningún Big Bang. Pero aún asumiendo que antes de esta expansión hubo materia, energía en estado quieto, todavía sigue el problema. ¿Es posible que siempre haya existido o que tuviera un comienzo? La lógica nos dice que los eventos de la materia, energía, no pueden existir siempre. Porque se requiere de movimiento, y cada movimiento es un evento. Si los eventos en el pasado son infinitos, entonces nunca se podría llegar al presente y no podríamos estar debatiendo, por lo cual debemos descartar la idea de que la materia-energía siempre existió. Tercer punto, la primera ley de la termodinámica no nos dice que nada se puede crear y destruir, sino que nada se crea o se destruye por procesos y leyes naturales, por lo que es vano recurrir a esta ley para negar el comienzo de la materia-energía. Punto 4. ¿Es descabellado pensar que la causa del universo sea inmaterial y personal? No, ya que el ser humano no solo es material, sino también personal e inmaterial, y esto puede darnos luz para no mirar como algo descabellado el asumir que la causa del universo es inmaterial y personal. Ya probé que el ser humano no solamente es materia. Punto 5. Las profecías cumplidas nos muestran que realmente Dios es la causa atemporal, ya que Él dice saber el futuro, razón por la que lo anuncia en numerosos casos por medio de sus profetas. Y al cumplirse lo que Dios dijo, según los relatos bíblicos, no se puede negar esta verdad. La causa del universo es un ser inmaterial, personal y atemporal. Estos puntos presentados hasta aquí, hacen fuerte el argumento cosmológico. Cuarta razón, el diseño en el sistema solar. Las condiciones para la existencia de la vida son muchas, pero aquí solo trataré algunas de estas en el sistema solar y de manera bastante breve. No voy a estar contando las constantes de la naturaleza, las leyes de la física, porque es demasiado.
¿Ok? El tamaño de la Luna, la necesidad de la Luna para estabilizar nuestro planeta con la inclinación de 23.5 grados para la existencia de las 4 estaciones, la clase de atmósfera, el espesor de la atmósfera, el grosor de la atmósfera, la cantidad de oxígeno en la atmósfera de 21%, no puede ser más, no puede ser menos, la capa de ozono necesaria para protegernos de los rayos ultravioletas, de la ceguera, de las cataratas, de que haya un debilitamiento del sistema inmunológico, por ejemplo. Es necesario estar en la capa de ozono. También se podría hablar acerca de la distancia que hay entre el planeta Tierra y el Sol, el tamaño del Sol, la clase de rayos del Sol, la distancia de la Tierra con respecto a Júpiter, el tamaño de Júpiter necesario para que el planeta Tierra no sea bombardeado por asteroides y cometas. Todo esto refleja que hay un orden, un ajuste fino y que se puede explicar mejor por medio de un diseño, a estar tratando de recurrir al azar de los huecos o a las leyes de la naturaleza de los huecos. Ahora bien, ¿cree que el azar es la respuesta para la existencia de la vida? Yo creo que la mejor respuesta es un gran diseñador. No hay evidencia de que el azar pueda producir esto. Por causa del azar puede sacarte hasta la lotería, pero esto es más que una simple lotería. Se trata de orden, y de un orden extraordinario. ¿Para qué? Para la existencia de la vida. Tiene razón, la precisión científica de la Biblia. Si la Biblia tuviera errores, podría decir que se trata de errores humanos, aunque aclaro que esta no es mi posición, pero igualmente estos supuestos errores no quitarían la intervención divina cuando se hacen afirmaciones científicas exactas en la Biblia. ¿Cómo explica un ateo que la Biblia haga declaraciones exactas sobre hechos que se han descubierto cientos de años después? Veamos unos pocos ejemplos. Job capítulo 26, verso 7 dice lo siguiente: Él, es decir, Dios, extiende el norte sobre el vacío. Está probado científicamente por los astrónomos como los mejores telescopios que en la parte norte del universo hay un vacío, no hay nada. La Biblia ya lo decía. Y dice también el texto: cuelga la tierra sobre nada. Job 26, 7. Así que en un solo versículo hay dos pruebas de que la Biblia es precisa. También en el libro de en el libro de Génesis y otros textos de la Biblia nos dice que había que hacerse una circuncisión. ¿Y sabes qué día era? En el 8º día. El único día mejor para que una persona se pueda hacer circuncisión, porque podría hacerse el 7º día, podría ser el 9º día, y también la gente podía hacerlo y un bebé no moría. Pero cuando una persona cumplía los 8 días de nacido, era el mejor día para hacerse una circuncisión, porque en ese día se estrepaba el más del 100% la producción de protrombina, que es una proteína que importante para que pueda haber una coagulación de la sangre. Imagínense, el 7º día de haber nacido, una persona se hacía una circuncisión, iba a haber un derrame y no iba a haber manera de coagularse, y el bebé iba a morir. Pero justamente el 8º día es el mejor día. O sea, ni siquiera es a los 30 años, ni a los 40, ni a los 50, ni a los 20, ni a los 18. Es al 8º día que el ser humano puede hacerse un corte y no va a correr esos riesgos de morir por desangramiento. Así que creo que esto es un caso importante, buenísimo, que demuestra que la Biblia y su precisión nos hablan de un poder divino. Porque si ellos no eran científicos, o es que eran científicos, no eran científicos los escritores de la Biblia, entonces, ¿por qué hacen afirmaciones exactas? Yo creo que la mejor respuesta no es el azar. La mejor respuesta es que hay una mente divina que se les reveló ese tipo de cosas a los escritores de la Biblia. Así que creo que estas razones son muy buenas y me gustaría que mi oponente pudiera abordarlos, que pudiera responder, que pudiera decirnos qué objeciones tiene a estos cinco razones que he presentado para la existencia de Dios. Muchas gracias. Tiempo, gracias, Dani. Bueno, vamos a poner aquí a la cámara. Listo. Ahora vamos con los 10 minutos de exposición de Asdrúbal, ¿verdad? Vamos a darle aquí el tiempo. Voy a colocar aquí el cronómetro y la cámara. Permítanme un ratito. Mientras tanto, saludamos a la audiencia, a todos los que están dejando su comentario. Vamos a ponerlo aquí. Listo. Ok, Asdrúbal, entonces cuando estés listo, comienza. Yo comienzo tu tiempo. Muy amable, estoy listo. Adelante. Aquí todo comienza con una falacia que se llama post hoc ergo propter hoc. ¿De qué se trata esto? Coger y decir que una situación B sucede por una situación A antes, que no tiene nada que ver la una con la otra.
En resumen, todos los datos que al final de cuentas, en este caso para el pastor, dice ser una buena razón para la existencia de un Dios, termina siendo una serie de datos sacados de la realidad, que sería una pérdida de tiempo de mi parte, y me parece extraño por parte del pastor que me pida que refute la falsedad de sus datos. El hecho de coger y decir Big Bang, pero no saber lo que es el Big Bang, no me va a quitar mi tiempo para explicar si la audiencia en buena hora sabe bien. Si en este caso el pastor no sabe qué es el Big Bang y quiere tomarlo como argumento para él, es problema de él. Pedirme que coja mi tiempo para no dar las buenas razones que se supone es el tema de esta noche para la supuesta creencia de Dios, y llenándonos de datos relativamente falsos por un lado y por otro lado irrelevantes para el tema, me parece una pérdida de tiempo. Yendo al tema como tal, ¿hay razones para creer en Dios? Pues por supuesto que existen razones para creer en Dios. Y las razones de las mismas son más humanas y no tienen nada de divino, no tienen nada de universal, no tienen nada de científico, porque claramente la ciencia no le importa la existencia o no existencia de Dios. La ciencia se encarga de explicarnos cómo funciona el universo, y coger temas de la ciencia para desinformar, eso no es dar argumentos. Razones para no creer en Dios. Dios simplemente ha servido en el transcurso de la historia para llenar los huecos que la razón no logró hacer. Como justamente en una parte de la intervención el pastor decía, claro, la respuesta a esto que la ciencia no sabe es Dios. Sí, así mismo comenzó el concepto de un Dios. Antes no sabíamos por qué el sol nos alumbraba en la mañana y desaparecía en la noche. Se le consideraba Dios. No sabíamos cuál era el origen de la lluvia. Fenómenos naturales. No sabíamos del origen de un rayo, no sabíamos del origen de un tornado, y se lo dábamos como un justificativo a que era un Dios, lógico, por el miedo y por el poder de la naturaleza en su momento. Pero gracias al avance del conocimiento humano como tal, hemos podido, ahora sí, decir cuáles son los motivos reales de cada uno de esos fenómenos. Y claramente, ahora Dios termina siendo la simple respuesta a lo que aún no hay respuesta. Respuesta que tal vez no se consiga mañana, respuesta que tal vez no se consiga en 100 años más. Pero cualquiera de esas respuestas, el decir que es Dios no es una de ellas. ¿Y decir por qué? Simplemente porque yo creo, y lo que más me sorprende a todo esto es que le adjunten al Dios judeocristiano esas acciones. ¿Por qué? Nos encantaría escuchar el por qué. Porque de todas maneras, en su Biblia, que tomó como referencia para decir que la Biblia no se equivoca, ¿cómo podemos decir que no se equivoca? Un libro en el cual nos explica la creación del supuesto universo que hizo este Dios de manera errónea. Como por ejemplo decir que el sol fue hecho al cuarto día cuando las plantas fueron hechas al tercer día. Entonces, y no es de sorprenderse, claro está, ¿por qué? Porque la Biblia fue escrita por personas que no sabían ni siquiera que la Tierra giraba alrededor del Sol. Desde ese punto de vista es lógico ver las incoherencias que tiene la Biblia en cuanto a la creación, ya que lo tomó como referencia el pastor, pero de todas maneras, en pleno siglo XXI, decir que la Biblia no se equivoca, pues es una desinformación como tal. Otra de las razones es que claramente podemos ver que Dios, el concepto de Dios, es el mejor plan de marketing que puede existir. El concepto de Dios ha vendido y seguirá vendiendo, ¿sí?, a las masas. Mueve muchísimo dinero, no solo en templos, sino en souvenirs, sino en supuestos milagros, sino en supuestas exposiciones, como por ejemplo el manto de Turín, pero ninguna de estas reliquias arqueológicas puede ser verificada bajo los conocimientos de la ciencia. ¿Por qué? Porque automáticamente se acaba el misticismo y se acaba la magia. Pero hay razones
para creer en Dios? Por supuesto, mueve muchísimo dinero, una segunda razón. Otra de las razones para creer en Dios es porque las religiones como tal nos han vendido la idea de que el sufrimiento debe tener una recompensa. Y penosamente y desastrosamente esa recompensa, las iglesias, los pastores y el concepto de Dios te venden que se va a dar después de que mueras. Lo más deshonesto que puede hacer es que una persona, sabiendo que se encuentra mal, le des una esperanza después de la muerte. Motivo para que creer en Dios, por supuesto, porque mucha gente prefiere pasar penosas calamidades en la vida, la única que nos consta a todos, para esperar una supuesta vida eterna con un supuesto Dios que justo por alguna coincidencia es el judeocristiano. Otra de las razones es justificar lo injustificable. Como pudimos ver en la exposición, cogimos datos sin dar ningún motivo y asumimos que esos datos, su poder mayor o su origen son Dios. ¿Por qué? No sabemos por qué. Simplemente porque lo dijo el pastor. Adicionalmente a eso, ¿por qué justamente su Dios, de los muchos dioses que se adoran en la actualidad? Tampoco sabemos. Pero simplemente lo asumió porque es el que conoce. Justificar lo injustificable. ¿Hay motivos para creer en Dios? Por supuesto que hay motivos para creer en Dios. Porque es la respuesta para decir que tenemos una respuesta a algo que en realidad no hay respuesta. Al inicio, como dije, no sabíamos cuál era el origen del rayo. Hoy ya sabemos. Ese Dios se terminó. Pero ahora a Dios quieren meterle, sí, en el inicio de la vida, en lo que aún no hay respuesta. ¿Que la habrá? Por supuesto que la habrá. Quieren meterle al inicio del universo. Quieren meterle en la teoría de cuerdas. Sí, justamente en donde hay huecos de ignorancia, ahí quieren meterle a Dios. ¿Hay motivos para creer en Dios? Por supuesto. Y uno de los motivos que me parecen más peligrosos es la sensación de venganza. Esa sensación que da el hecho de perder el control o perder la argumentación o perder cosas materiales y decir, Dios te castigará. Y luego de eso, asumir que como a todos los humanos, algún rato tenemos situaciones buenas y tenemos situaciones malas, porque así mismo es la vida, cogerse de la situación mala y decir, Dios te castigó y en cambio yo fui el premiado porque algún rato tal vez me perjudicaste. Y entre otras de las razones que considero justamente el motivos para creer en este Dios es sentirte alguien relevante y darte un sentido de pertenencia. Todo esto que justamente estoy comentando como razones para creer en Dios, todas estas vienen de la sensación humana de las personas. Aquí no hay nada místico, no hay nada mágico, sino que los humanos como tal somos un animal de sociedad, que nuestro medio de supervivencia desde lo más básico es estar en manada, estar en conjunto y sobrevivir de esa manera. Gracias al lenguaje que hemos ido evolucionando en el transcurso de los miles de años que tenemos como evolución humana, el aprendizaje, la conciencia y los distintos conceptos que como humanos nosotros mismos hemos creado, entonces gracias a eso hemos podido ir ocupando un espacio en la sociedad. Un ejemplo muy rápido de espacio en la sociedad es entre ustedes mismos como creyentes atacarse y creer que hay grupos como católicos, evangélicos, mormones, que les hacen muy distintos aun cuando hablan de un mismo Dios. Pero lo que les hace distintos es justamente que cada uno entiende a su manera la palabra de un supuesto Dios verdadero. Tiempo. Ok, muy bien.
Gracias, Asdrúbal. Se completó tus 10 minutos de exposición, ¿correcto? Vamos a... Rogaría que apagaran su máquina, por favor. Digo, su cámara. Ok, muy bien. Perfecto, vamos a colocarlo aquí otra vez. Ok. Ahora entramos en la siguiente fase de 10 minutos, que serían los 10 minutos de refutación a la exposición del oponente. En esta ocasión, pues nuevamente va Dani y tendrá 10 minutos. Antes de darle el tiempo a Dani, queremos saludar a los que están entrando en sintonía y también recordarles que este debate se trata de si hay buenas razones para creer en Dios, claro, en forma de pregunta. Dani, ¿estás listo? Listo. Muy bien, vamos a colocar aquí la cámara y el cronómetro. Y cuando empiece, Dani, pues yo comienzo tu tiempo. Ok. Bien, lo que dice Asdrúbal es que yo cometo la falacia post-ergo, o algo así dijo. No me acuerdo de cómo se escribe. El problema es que él no puede abordar los textos que yo he presentado y que demuestran que las profecías se han cumplido y que los textos bíblicos demuestran también que hay una precisión científica de la Biblia por autores que no fueron científicos. Así que la mejor respuesta es Dios te dice, tú solamente citas unos textos y pasas por alto los otros. No, yo estoy diciendo que aun si yo acepto que la Biblia tiene errores, esto no quita que hay afirmaciones que sí son precisas y no se pueden explicar por la capacidad humana porque los autores bíblicos no eran científicos. Entonces, igual tú sigues en un problema. Yo podría hasta asumir, sí, la Biblia puede tener errores. No es que sea mi posición, yo ya la aclaré desde el comienzo. Entonces, por lo tanto, todavía sigues con el problema y tú tienes que abordar esos problemas. Yo sí voy a abordar los textos que tú citas. Yo no me escapo. ¿Ok? Bien, dice, él no sabe sobre el Big Bang. Bueno, ¿qué significa Big Bang? Big significa grande, Bang significa explosión, una gran explosión. ¿Cuándo? Hace 13.800 años atrás, se dice, yo no creo en eso, pero aún si fuera cierto, no hay nada que implique que antes de ese Big Bang había materia y energía que fuera eterna, que siempre haya existido. ¿Por qué? Porque la segunda de la ley de la termodinámica contradice ese punto de vista. Ahora bien, el Big Bang yo en ningún momento lo cité como un argumento. ¿Ok? Nunca lo he citado como un argumento. Él dice, Dani ha citado el Big Bang como un argumento. En ningún momento. El problema es que no estás atento a lo que se te explica. Te pido que estés atento porque yo sí estoy atento a lo que tú explicas. ¿Okay? Él dice, Dani ha dado datos falsos. No, yo estoy dando datos verdaderos. Datos verdaderos. No hay un solo dato falso que yo haya dado. Tendrías que demostrar que los datos que yo he presentado son falsos. Por ejemplo, el 21% de oxígeno existente en la atmósfera es falso. No, no puede haber más, no puede haber menos, si no el planeta se incendiaría, porque justamente tenemos eso. El tamaño de Júpiter, el planeta Júpiter, la distancia de Júpiter con la Tierra es necesaria. ¿Para qué? Para que nos sirva de escudo el planeta Júpiter. Si no estuviera Júpiter, hace rato que el planeta Tierra habría sido destruido por los asteroides y por los cometas. Si no tuviéramos la capa de ozono, si no tuviéramos la atmósfera, ¿qué sería? Estaríamos también llenos de cráteres en la Tierra y la vida no sería posible. Pero gracias a la atmósfera, gracias a sus capas, a la capa de ozono también, y gracias a los planetas, no solamente el planeta Júpiter y Venus, sino todos los planetas, el planeta Tierra tiene vida. No podría haber vida si no existiría este ajuste fino. Así que no son datos falsos. Señor, esto lo aceptan hasta los científicos ateos. Solamente que ellos le dan otra interpretación. Ellos recurren al azar de los huecos. Ahora bien, dice, las razones son humanas y no son divinas. ¿Quién dijo que las razones que yo estoy presentando son divinas? Son humanas, pero esas razones humanas muestran a un Dios divino, obviamente. Por favor. Dice, antes no sabíamos el origen del rayo, ahora sí sabemos. Antes se le atribuía el origen del rayo a un Dios. Dios, no, yo estoy presentando razones, argumentos que tú no estás abordando ni los vas a abordar apropiadamente. Lo único que te queda solamente es negar, porque no quieres creer. La verdad. Ahora bien, dice,
Dios es la simple respuesta para lo que no hay respuesta. La simple respuesta para lo que no hay respuesta, no. Hay una respuesta. Esa respuesta al universo es Dios y ha presentado las razones, las evidencias, las profecías y muchas otras razones. Ahora bien, el Sol, dice, fue hecho al cuarto día y los planetas, y las plantas al tercer día. ¿Y cuál es el problema? Mira, hay cosas que se pueden hacer por adelantado, antes que otras. Finalmente, no le afecten nada a las plantas que haya sido creado el Sol un día antes o un día después. Aun si las plantas fueron creadas antes que el Sol, igual pueden ser creadas sin la necesidad del Sol un día. Por un día no se van a morir. Finalmente, Dios tiene todo el poder para hacer llegar los rayos del Sol a las plantas, al planeta Tierra, en un solo segundo por su poder. Así que no necesitamos necesariamente las leyes físicas, que Dios podría usarlas también de una manera un poco distinta, podría acelerarlas, porque aún hasta el tiempo es relativo. Bien. Y digo esto en referencia a la velocidad de la luz y para que llegue pues, los rayos del Sol al planeta Tierra y puedan alimentarse de ello las plantas. No hay ningún problema. También dije, ¿no? Dijo él, el concepto de Dios mueve mucho dinero. ¿Y el del ateísmo? El concepto de Dios mueve dinero, sí, pero ¿sabes para qué? Para ayudar. Yo trabajo y con el dinero que yo trabajo, yo invierto. Y hay otras personas que invierten y ayudan. Según los estudios, los que más invierten dinero para apoyar a la gente son los que creen en Dios, no los ateos, señor. Yo te puedo presentar un montón de estudios e investigaciones que yo he hecho. He escrito un libro titulado La fe ciega del ateo, donde ahí pongo toda esa evidencia. Así que, para dinero. No, señor. ¿Sabes quiénes se han hecho ricos por vender libros, por vender mentira? Christopher Hitchens, quien ya falleció, Richard Dawkins, muchos de ellos se han hecho millonarios por la venta de sus libros falsos que dicen que Dios no existe. Simplemente es una moda. ¿Qué más dice? Justificar lo injustificable. No es justificar lo injustificable. Dios, la religión está justificada. Está justificada. Se coge datos y se asume esos datos. Bueno, son datos que existen, que son verdaderos, que no son mentiras. Lo aceptan los mismos ateos, simplemente que yo le estoy dando una interpretación. Interpretación que tú tienes que refutar, no simplemente negar. Ahora bien, ¿qué más dijo? El motivo para creer en Dios es la sensación de venganza. No, para nada. ¿Tú crees que el ser humano quiere creer en un Dios que se venga? ¿Tú crees que el ser humano quiere creer en un Dios que le pone ciertos estatutos, como los que están en la Biblia? ¿Tú crees que una persona quiere hablar de un Dios que castiga al infierno, aunque está justificado el infierno eterno? De eso podríamos hablar en otro momento, si es que hay tiempo. Dice que porque es necesario que hay un sentido de pertenencia. Bueno, eso es un absurdo. El hecho de que alguien quiera tener ese sentido de pertenencia porque es natural no implica que no hayan buenas razones para creer en Dios. Para eso ya se han presentado argumentos. Así que esto ni siquiera es una objeción. Simplemente demostraría que hay un deseo de pertenencia de todos los seres humanos. Unos quieren ser ateos, otros agnósticos, otros de adventistas, testigos, mormón, otros evangélicos. Nada de eso demuestra la existencia o inexistencia de Dios. De hecho, hasta podría demostrar la existencia de Dios porque hay un deseo natural. Y todo lo que deseas normalmente es algo que existe. Deseas comida, pues existe la comida. Deseas una relación de pertenencia con Dios, Dios existe. Así que más bien podría ayudarme a mí, no a ti. Dices, entre cristianos se contradicen a su manera, entienden la Biblia. Bueno, entre cristianos estás teniendo un problema. Los mormones no son cristianos, los católicos no son cristianos. El catolicismo nace en el IV siglo por causa de la mezcla del cristianismo con las doctrinas paganas de los romanos. Eso ya no es cristianismo. Esa es una desfiguración del cristianismo. El cristianismo es lo que enseña la iglesia evangélica. La iglesia evangélica te dice, volvamos a la Biblia. No lo que dicen los líderes, los profetas, sino vamos a lo que dice la Biblia. Esa clase de profetas. Eso no es una contradicción, o sea, eso no es una refutación de la existencia de Dios. Esa no es una buena razón para pensar que Dios no existe. Es más, aun si fuera verdad que estos fueron grupos cristianos, el hecho de que se contradigan, ¿qué? ¿Significa que Dios no existe? No, simplemente significa que la gente a veces no quiere dejarse guiar por lo que enseña la Biblia, sino simplemente por sus deseos, puede ser en algunos casos ambiciones, como las ambiciones de los ateos, y esto puede surgir en la iglesia católica, en la iglesia mormona, etcétera, etcétera. Pero esto no es necesariamente una demostración de que Dios no existe. Esto es cometer la falacia non sequitur. Necesitas estudiar lo que son las falacias. No hay premisas lógicas que te lleven a esa conclusión. Así que, mi estimado, yo te diría que tomes en serio lo que se te está presentando. Hay otra razón para creer en Dios también, y esa razón es que Jesús, Dios y hombre, es la mejor respuesta
al Jesús de la historia. Y si Jesús, el Jesús de la historia, es Dios hombre, entonces existe Dios. Jesús dijo que tenía poder para perdonar pecados, aceptó adoración, dijo que debían honrarle como le honran al Padre, dijo que sus palabras jamás pasarían, dijo que Él era la vida, que Él era la verdad, que Él iba a juzgar al mundo, que Él era igual a Dios el Padre. ¿Estaba loco? ¿Era un mentiroso? ¿O era lo que Él dijo ser? No puede decirse que Jesús era un mentiroso, ya que Él tuvo el carácter más puro y noble que se conozca en la historia. Además, ¿para qué mentiría? ¿Para morir en una cruz? Alguien que vivió y enseñó como Jesús no podría ser un mentiroso. Jesús no podía ser un loco, tampoco, ya que siempre tuvo lucidez para responder, lúcido totalmente. Él nunca se retractó de nada ni pidió disculpas, y no porque le faltara humildad, sino porque nunca se equivocó. A Jesús siempre se le verá con mucha serenidad. Él siempre se distinguió por su tranquilidad y autodominio, así que no podría ser un loco, ni un mentiroso. Y puesto que Jesús no es ni mentiroso, ni loco, ni lunático, entonces podemos decir sin titubear que Él era lo que Él dijo ser, el Hijo de Dios, Dios mismo. No. Después hablaré acerca de las sanidades en mi familia, de las revelaciones que Dios ha hecho en mi vida, de los milagros que han sucedido en mi vida, por medio de las oraciones que yo he hecho por algunas personas, no por mi capacidad, sino por el poder de Dios. Gracias. Perfecto, perfecto. Gracias, Dani. Tus 10 minutos, cabalito. Ahora vamos a pedir a Asdrúbal que, pues, Asdrúbal, perdón, que aparezca ahí en pantalla y encienda su micrófono. Y así también, pues, le damos, claro, así también le damos a él, pues, sus 10 minutos de refutación que le corresponde a él también. Vamos a poner aquí el cronómetro. Perfecto. Gracias. Y cuando estés listo, pues adelante y yo comienzo tu tiempo. En esta parte del debate voy a coger un poquito ahora sí los argumentos que en este caso dio el pastor Dani, pero haciendo una aclaración. Desde el inicio se ha tratado de decirme que yo digo que no hay razones para creer en Dios. Desde ahí es una mentira y les recuerdo que la mentira es pecado o solo es pecado cuando a ustedes les conviene. Hablo a ustedes en general creyentes, nada más. No es personal, por favor. Yo he dicho que existen buenas razones para creer en Dios. El problema es que esas buenas razones no son buenas. No hacen bien. No suman como humanos ni como sociedad. Eso es distinto. Pero de que hay razones, hay razones. Ahora, yendo justamente a estos 10 minutos que quiero aprovechar, refutando ciertos puntos, no puedo hacerlo todo porque no soy profesor de primaria para ponerme a enseñar que Big Bang, aun cuando en inglés significa gran explosión, no significa que sea una explosión. Explica la expansión del universo, que es totalmente distinto. Y solo por tomar un ejemplo de la desinformación en cuanto a los datos por parte de mi contraparte. Pero voy a ir a unos ciertos argumentos que calculo, ojalá me alcance el tiempo para eso. La nada no hace la nada, dice él. Y yo digo igualmente lo mismo. La nada no hace la nada. Ese argumento es inventado por ustedes, los creyentes. La nada no hace la nada. Ningún ateo, ningún hombre de ciencia dice que la nada haga algo. Pero me llama mucho la atención ese argumento, porque si le preguntamos a cualquier creyente, ¿y qué es Dios después de todo? Termina siendo alguien inmaterial, atemporal, que está sobre las leyes físicas y naturales del universo. ¡Qué coincidencia! Las características de la nada. Y ustedes dicen que la nada no hace la nada, pero como a la nada le pusieron el nombre de Dios, entonces le volvieron algo. ¿Y por qué? No dicen el por qué, solo por qué. Así tiene que ser y listo, porque Dios lo puede todo. ¿En dónde podemos ver esa acción de poder todo? No, en ningún lado. Pero eso dice la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, esos son los argumentos que estamos teniendo esta noche. Dios
algo que dijo, Dios no necesita de las leyes físicas. Ah, perfecto. Entonces, si Él no necesita de las leyes físicas, ¿cómo es que hace cosas físicas? Si Él está sobre lo natural, ¿cómo es que hace cosas naturales? Si a Él no aplica ninguna de estas leyes, entonces, ¿cómo es que hizo las cosas? No, tampoco sabemos, solo nos dijo que así tiene que ser. Ese es el argumento. Tiene que ser así porque yo creo en ese Dios y así alguien me dijo que era y así va a ser siempre. Sí, pero si utilizamos un poquito la simple lógica, sentido común y tal vez método de estudio, nunca llegamos a la conclusión de que sea un ente fuera, como ustedes mismos lo dicen, fuera del universo, fuera de lo natural, fuera de lo físico, a que haga todo lo natural y todo lo físico. Un ente inmaterial, pero que haga lo material. Desde ahí falla esa lógica, pero de todas maneras, por eso se llama creencia, ¿no? Porque no tiene que demostrar nada. Igual tampoco puede hacerlo. Decía en cierta parte de que las creencias hacen bien a las personas. Es extraño, porque en una parte nombró que el pastor Dani Totocayo tenía estudios hechos por él en donde demostraba que justamente el hecho de creer en este Dios es para bien. Me parece muy extraño porque los datos terminan diciendo los hechos. El hecho, justamente, el dato mata relato. Las cárceles, al menos en Latinoamérica, al menos en Perú, más del 90% está llena de creyentes. Claro, tal vez él dirá, es que no son verdaderos cristianos. Es que justo lo que dijo al último, es que los otros se separaron. Entonces, ya que es así, ¿dónde está que Dios hace mejores personas? Al contrario, la cárcel está llena de personas muy devotas y muy creyentes en Dios. Y es cuestión de revisar los datos, nada más. O si ustedes, de las personas que hacen estudios personales, que en buena hora los estudios justamente ayudan para aclarar las cosas, pues sería interesante que haga un estudio que contradiga lo que acabé de decir. Y no para este debate ni para la audiencia, este momento, sino para que usted lo sepa y para que usted lo compruebe. Cogía datos para luego, datos de la ciencia, datos naturales, para luego utilizarlos mal, utilizarlos con desconocimiento y por ende mentir. Y el rato de desinformar, creo que ya cruzamos una línea bastante peligrosa, porque no es posible que, o bien aquí sucede algo, o hay ignorancia en el conocimiento de los datos, o simplemente es el afán de querer tener la razón aun cuando no importe mentir. No importando cuál sea la razón, algo quiso nombrar que una de las razones de que Dios existe es porque el 21% del oxígeno que hay en el aire, ese tiene que ser exacto. Porque si no es exacto, el planeta se incendiaría o nos daría... Bueno, al final de cuentas, para inventarnos nos podemos inventar cualquier cosa. Pero se le olvidó al pastor revisar la evolución del planeta Tierra como tal. Porque si fuimos creados, así como él dice, y Dios cogió y nos puso el 21% de oxígeno para que el humano sobreviva, entonces claramente él no entiende que el humano recién pisa la Tierra como tal hace 300,000 años. Pero la Tierra en su edad completa, estamos hablando aproximadamente de 4.500 millones de años. O sea, la existencia del humano como tal es muy chiquita, que lo más lógico y más coherente es pensar que esta evolución de seres justamente fue la que se fue adaptando a los cambios del planeta, porque tranquilamente podemos revisar en datos que hace 541 millones de años el oxígeno en la Tierra era de un 35%. Invito a que la gente revise los datos, nada más. Y ahí
había otros tipos de vida. Claramente no había los humanos en ese momento, pero existía ya vida. Coger y decir que porque en este momento podemos entender el mundo, cómo está funcionando, y querer decir que un Dios lo hizo, no tiene ningún sentido, tomando en cuenta que según lo que quiere dar como válido el pastor Dani Totocayo, es decir que, por ejemplo, Dios lo puede todo. ¿Qué tiene de malo de que Dios haya hecho al cuarto día el sol y al tercer día las plantas? ¿Cómo que tiene de malo? Las plantas no pueden crecer sin el sol por la fotosíntesis. Eso es educación básica de escuela. Si supiéramos de eso, entenderíamos que no. Es que un día nomás fue. Espérense un momento. O sea, me están tratando de decir que el pastor sí cree que el universo se creó en 6 días. En 6 días, como los conocemos, porque igualmente, si es por ahí, la misma Biblia se contradice. La misma Biblia dice que un día es igual a 1000 años y 1000 años es igual a un día. Pero aún así, haciéndole 1000 años, tampoco cuadran los números, porque el planeta Tierra tiene 4.500 millones de años. Según el concepto de la Biblia, tendría 6.000 años. Y según el concepto del pastor, que es mi contraparte, tendría 6 días. Todavía mucho más incoherente e ilógico decir, no, es que Dios hizo el sol al cuarto día, entonces las plantas podían aguantar sin fotosíntesis un día. ¿Cuál es el problema, no es cierto? Entonces está diciendo que él cree que el universo se formó en 6 días. Y si es así, entonces ¿en cuántos días se formó el humano? Es ilógico, es una pregunta tonta la que hago, pero lógicamente es una pregunta tan básica para desmontar este concepto del creacionismo de la Biblia. Perfecto. Gracias por su refutación de 10 minutos, cabalito, los 10 minutos. Se le agradece, mi estimado Asdrúbal. Gracias. Ahora vamos a dejar ahora al hermano Dani Totocayo, que tendrá pues su última intervención de 10 minutos, que sería la contrarrefutación, de la refutación y la exposición de Asdrúbal. Antes de darle la parte al hermano Dani, vamos a recordarles a los que están en sintonía de que este debate se trata en forma de pregunta si hay buenas razones para creer en Dios, y se les pide por favor que ustedes compartan este video y también dejen su comentario. Vamos a saludar aquí a unos hermanos, a José, a Emilio, a hermano Lorenzo, al hermano Antonio, y el hermano, bueno, hay varios comentarios aquí, hermano Saúl. Después Blanca, el debate se subirá a YouTube. Bueno, hermano Juan Carlos también. Suscríbete, después lo subo completo. Vamos a darle la parte del hermano Dani. No sé si yo estaba bien. ¿Estás listo? Voy a acomodar aquí la cámara aquí para que salgas en pantalla. Vamos a ver aquí, permítanme un segundo. Ok, perfecto, hermano Dani. Bueno, cuando esté listo, pues entonces comienza y yo le inicio su tiempo. Ya. Para no tener problemas en mi exposición, solamente les pido que apaguen su cámara. Ok, muchas gracias. Bien, empezaré. Yo había dicho que hay buenas razones para creer en Dios. Y después mi oponente dice, Asdrúbal, yo he dicho que sí hay buenas razones también. Y después dice, pero estas buenas razones no son razones. Y después dice que yo he mentido. Pero sí él se está contradiciendo. El problema es que él no piensa cuando habla. Muy bien. Dice, no es expansión, no, es expansión, no es explosión, señor. Cualquier persona, cualquier científico, cualquier persona va a decir que antes hubo un átomo primordial. Y eso no se quedó ahí, sino que explosionó, señor. Léete un poquito más, algo de ciencia, por favor. Así que, ¿cómo puedes decir que, bueno, es expansión, pero no hubo explosión? Señor, eso es lo que creen los mismos ateos. Ahora, ningún hombre de ciencia dice que de la nada salga algo. Oiga, por favor,
Si tú leyeras el libro de Lawrence Krauss, Un universo desde la nada, y si leyeras a Richard Dawkins, si leyeras a muchos otros autores, te darías cuenta que hay personas que sí creen que de la nada surge algo. Porque para ellos la nada es omnipotente, pero ellos no dicen que es Dios. Ellos son los que llaman a la nada omnipotente. Nosotros no somos los que decimos a la nada Dios. Ellos son los que le llaman a la nada omnipotente y le dotan de poderes míticos que no posee la nada. Ahora bien, él dice, a la nada se le puso el nombre de Dios. No, señor, nosotros le ponemos el nombre de Dios a aquello que está más allá del tiempo, aquello que se justifica por la ciencia, aquello que ya he demostrado en mis primeros argumentos, que no puede ser otro ser que no sea Dios. Y he presentado mis razones y no he visto hasta ahorita ninguna refutación. Simplemente hemos visto que Hasdrubal ha rechazado, ha renegado de lo que he dicho, nada más. Pero él dice, solamente porque lo dice la Biblia. No, señor. Yo he usado solamente 2 argumentos para hablar de la Biblia, para tratar de fundamentar lo que creo. Pero no he usado la Biblia para tratar de decir de que Dios creó el universo desde la nada. Para eso utilicé el argumento cosmológico. Ahora bien, él dice, Dani dice que Dios no necesita de las leyes físicas. Entonces, ¿por qué los usa? Bueno, Dios puede usar las leyes físicas. Y cuando quiere no las usa. No le vas a decir a Dios qué va a hacer. Déjale a Dios ser Dios. Bueno, como tú no crees en Dios. Dice, Dios, un ente inmaterial que haga lo material es absurdo. Esa es la idea que trato de comunicar, pero ¿por qué va a ser absurdo? Ya está probado que el ser humano no solamente es material, es inmaterial. Lo he demostrado por los ejemplos que presenta el neurocirujano Wilder Penfield. No solamente somos materia, también somos algo inmaterial. Y por lo tanto, no puedes decir que nosotros simplemente estamos tratando de argumentar en base a la nada. No. No es algo absurdo. Lo inmaterial sí puede hacerlo material. Si nosotros, seres materiales, con algo inmaterial podemos hacer algo, ¿por qué Dios no? O sea, ¿por qué Dios no va a poder crear? ¿Por qué no va a poder crear algo? O sea, por el hecho de ser inmaterial, es un absurdo. El solo hecho de que Él sea Dios es suficiente. No importa su naturaleza. Ahí lo único que importa es que Él puede hacerlo. ¿Por qué? Por causa de las razones que ya he presentado, que no ha refutado. Dice, Dani ha hecho sus estudios donde dice que creer en Dios es para bien. No, lo que yo he dicho es que yo tengo estudios que he presentado en mi libro La fe ciega del ateo, donde se presentan evidencias y estudios, investigaciones de organizaciones. No, yo no he hecho esos estudios, sino que hay organizaciones que han demostrado que los que creen en Dios invierten más, ayudan más, son más colaboradores, son más compasivos. Así que, por favor, él dice, si Dani supiera que en las cárceles está lleno de creyentes, en su país nada más, dice, mira, en mi país reinó, sabes que por un buen tiempo el comunismo, reinó este grupo de Sendero Luminoso y el MRTA, que eran 2 grupos, 2 bandas delictivas, terroristas, de ateos. Si vas a los penales del Perú, está lleno de ateos. Y los que son cristianos no matan porque creen en Dios. A diferencia del marxismo que decide, según Lenin y según Marx, el marxismo siempre implica y lleva consigo mismo el ateísmo. Así que no digas que el ateísmo de Estado simplemente es porque, bueno, eran ateos, pero ellos no mataban por ser ateos. Mataron más de 40 millones de personas por causa de la revolución, que era atea en sí misma. Eso lo dice Lenin, lo dice Marx. Y Mao dijo que estaba dispuesto a matar 300 millones de personas por causa de su filosofía, por causa de su creencia en que Dios no existe. Después dice, Dani coge datos falsos y está mintiendo acá, dice. Dice que el 21% es prueba a Dios. Yo no he dicho que el 21% del oxígeno prueba a Dios. Lo que estoy diciendo es que hay muchos datos, mucha información que nos demuestra que la vida en la Tierra no es posible por pura casualidad. No es que solamente hay un 21% de oxígeno. No es que simplemente tenemos una capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioletas. Tenemos a Júpiter, 10 veces mayor que el planeta Tierra, necesario, justo. ¿Para qué? Para que los asteroides, los cometas no nos caigan al planeta Tierra. Tenemos muchas condiciones necesarias para que exista la vida. El mismo Sol, la misma Luna para las estaciones, para las 4 estaciones, para que se estabilice con esa inclinación de 23.5 grados. Por favor, hay mucho que hablar sobre esto.
No es que yo me invento, eso no son inventos míos, son descubrimientos, son ya hechos que lo aceptan todos los ateos incluso. Solo que la explicación de ellos es el azar omnipotente. Pero yo creo en un Dios omnipotente. El azar de los huecos para los ateos. Dice, ¿qué más dice? El cuarto día del sol y al tercer día del sol le hizo hizo las plantas. Digo, ese es el problema. Yo le dije, sí, pero es un día nada más. Sí, pero se necesita. No, señor. Tú puedes sembrar, mira. Si las plantas son sembradas en un día después del sol o antes del sol, no se mueren. Se mueren, demuéstrame que se muere una planta del sol. Tú ahorita mismo, o una planta sin el sol, tú ahora mismo puedes agarrar una planta, la llevas a un lugar, en la tierra, la cubres con lo que tú quieras, que no le caiga el sol, por 3, 4 días, por una semana, sigue vivo. Siga viva la planta. Señor, por favor. Esa clase de objeciones, no. Sé más serio, por favor. Dice, Dani cree que el sistema solar se creó solamente en 7 días. ¿Y cuál es el problema? Eso es lo que yo creo. Y después me sales con que yo creo que un día son 1000 años. Yo no dije en ningún momento que son 1000 años. La Biblia dice, es como 1000 años. ¿Cómo es un símil? Es una comparación. No es que un día significa 1000 años. Es como 1000 años. Es el problema de no leer la Biblia con cuidado. Claro, como no lo aman a la Biblia. Pero igual, Dios te ama así. ¿En cuántos días entonces Dios hizo al hombre? ¿Qué importa? Dios le tomaba un segundo. Si quería hacerlo en 1 hora, lo hacía en 1 hora. Si quería hacerlo en 1 segundo, lo hacía en 1 segundo. Si quería hacerlo en 2 días, lo hacía en 2 días. Es asunto de Dios. Bien, ahora yo creo que también hay buenas razones para creer en Dios, aparte de las ya mencionadas, de las primeras 6. Mi séptima razón es que la sanidad es en mi familia. Yo he orado por personas y estas personas han sido sanadas. Que yo me estoy inventando, vas a decir que yo estoy inventándome, que estoy mintiendo, que quiero engañar a la gente. Yo podría poner hasta videos de otras personas, de predicadores que oran por personas y les crecen piernas, les crecen. Yo tengo una hermana que ora y les crece a las personas las piernas. Algunas personas tienen 5 centímetros, 3 centímetros más grande una pierna que otra. Mi hermana ora y les crece las piernas. Ahora, también ha habido revelaciones a mi vida. Por ejemplo, y no voy a mencionar el nombre, pero una vez... en un sueño Dios me habló que una persona había peleado con otra persona, me mostró la persona que había peleado con la otra persona, con nombre y apellido. Y es un caso, yo puedo mostrar muchos casos. Y cuando a esa persona yo me acerqué y le dije, oye, ¿sabes qué? Te di un sueño donde tú hacías esto y esto y esto, y tú peleabas con tal persona, y sabes que en el sueño tú mismo me declarabas que tú eres el culpable. Y cuando yo se lo dije a esa persona casi se desmaya. ¿Por qué? Porque era todo verdad. Así que, por favor, he tenido visiones, revelaciones, y no son alucinaciones, ¿ok? Y se han cumplido al pie de la letra. Entonces, esto no son inventos. También, otra razón importante es la conversión de ateos por revelaciones divinas. Por ejemplo, Yemelyan Yaroslavsky, quien fuera el presidente de la Liga de los Ateos en la ex Unión Soviética, pidió a Stalin en su lecho de muerte: quema todos mis libros, mira, él está aquí, esperó por mí, quema todos mis libros. Las conversiones de ateos por revelaciones divinas demuestran que Dios existe. Él quería creer en Dios, ¿no? Richard Wurmbrand, un mártir de Cristo, nos informa que Mao Zedong percibió la búsqueda de Dios, por lo que éste pidió ser bautizado. Wurmbrand además afirma que Mao Zedong, en una entrevista con el periódico inglés Snow, en el año 1971 dijo: pronto tengo que comparecer delante de Dios. Y también la clase de virtudes, esta es una novena razón, la clase de virtudes cristianas son la evidencia de un poder santo que va más allá de la virtud humana natural. El poder perdonar pecados, las máximas de la Biblia, el poder perdonar a personas que te han ofendido terriblemente, el poder perdonar a personas que han matado a un familiar, no se puede hacer por poder humano, por virtud humana, no, sino por la gracia de Dios. Así que yo también creo que estas virtudes demuestran que Dios existe. Es un poder divino, algo sobrenatural. Tiempo. Gracias, Dani, perfecto. 10 minutos, cabalito. Ahora vamos con la última parte, la última sección de 10 minutos, que sería la contrarrefutación que tendrá pues Drubal, la contrarrefutación a la refutación y exposición de Dani Totocay. Cuando estés listo, voy aquí a poner la cámara rapidito, y cuando estés listo, comienzas y yo comienzo el tiempo. Gracias, pastor. Me piden refutar
pero ¿cómo puedo refutar información falsa? Me piden respuesta, ¿cómo puedo responder a desinformación? Y si tuviera que explicar cada uno de los puntos, claramente sería una falta de respeto para la audiencia que por sí sola se ha dado cuenta la desinformación en los datos y la mentira en otros. Porque muchas de las veces una verdad a medias es peor que una mentira. En esta parte del debate voy a volver a mis argumentos por los cuales estamos aquí, para reforzarlos un poco más. La pregunta de este debate era, ¿hay razones para creer en Dios? Y vuelvo y repito, hay razones para creer en Dios, aun cuando, al parecer, no entiende lo que estoy diciendo mi contraparte, pero por supuesto que hay razones. Otra cosa es que esas razones no sean buenas. La gente, bajo este cobijo de Dios, tenemos relatos que hay gente diciéndonos, ustedes habrán escuchado, que reza y le crecen extremidades. Parece chiste, pero es anécdota. Gente que justamente dice que rezando a otros les va a curar de cosas que ni la ciencia puede. Y lo más chistoso de todo es que yo hasta el día de hoy no he visto a alguien que llame a una ambulancia y diga, lléveme a la iglesia más cercana. Y peor aún, a la iglesia evangélica más cercana. Normalmente, cuando va una ambulancia, te lleva donde la ciencia funciona. Justificar lo injustificable fue uno de mis argumentos para decir que hay razones para creer en Dios. La razón es justificar lo injustificable. Y en esta noche pudimos comprobarlo. Tenemos una contraparte que dice que reza y crece en extremidades. Tenemos una contraparte que dice, y lo aclaró él, no está demente, pero tiene visiones que se cumplen al pie de la letra. Ojo, no lo dije yo, lo dijo él. No sabemos el inicio del universo, pero la ciencia no se va a inventar uno. Decir que Dios fue tampoco es una respuesta. La nada hace la nada. Sí, es que el tal ateo dijo. Eso nos dice la contraparte. No ha demostrado. Y como él tal vez algún momento me dijo que yo malinterpreto la Biblia, cuando en realidad estoy repitiendo lo que dice en sus textos, que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, tratando de darle algún sentido al creacionismo, que aún así no tiene sentido. Acá tenemos algo todavía más extremo. Tenemos algo todavía más extremo. Que la tierra, según mi contraparte, sí se hizo en 6 días. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios lo puede todo. Eso fue la respuesta. Justificar lo injustificable. ¿Me equivoqué? No me equivoqué, al contrario. Me ayudaron a demostrar mi punto. Entre los otros puntos que dije, llenar los huecos que no pueden llenar la razón. Los huecos que el estudio y hasta la filosofía, que después de todo la filosofía no es una demostración, la filosofía es una explicación, y así como existen posturas teístas filosóficas, existen posturas ateístas. Por eso el dilema de siempre de si existe o no existe Dios. Porque de haber explicaciones, por supuesto que hay explicaciones de ambas ramas, de ambos bandos. El problema es que esas explicaciones queremos darlas como verdaderas, sin ninguna prueba, simplemente porque a mí me suena bien
y simplemente porque me ayuda tal vez a cumplir otro de mis puntos, el cual decía que después de todo, una razón para que exista Dios es porque es una fuente de ingreso muy grande a nivel mundial y muy poderosa aún en el siglo XXI, aunque claro que menos poderosa que hace 400 años atrás. Antes nos mataban a las personas que pensábamos como yo. Ahora, al menos por los estados laicos, ya no pueden hacerlo. Y tenemos espacios como este para poder dar nuestros distintos puntos de vista. Pero con eso, coger y decir, la respuesta es Dios. ¿Y por qué? Porque Dios lo puede todo. ¿Y por qué lo puede todo? Porque lo dice la Biblia. ¿Y qué garantiza que lo que dice la Biblia está bien? Es que es la palabra de Dios. Pero ¿cómo sabemos que en realidad es la palabra de Dios? Es que lo dice la Biblia. Esos son los argumentos que tuvimos esta noche. Quisieron coger datos científicos, pero como digo, sería, creo, una falta de respeto para la audiencia que al menos sí sabe que le mintieron. Para los que no, igualmente sería una pérdida de tiempo tratar de explicarle cada uno de los puntos falsos y distorsionados que se utilizaron para supuestamente decir que las razones por las cuales Dios existe. Pero la audiencia que escuchó y al menos tiene un conocimiento básico de ciencias naturales, no estamos hablando ni de astronomía, ni de física cuántica, no. Simples ciencias naturales pudieron ver la falsedad de todos estos datos. Y como digo, mi contraparte espera una contraargumentación a datos falsos. Qué pérdida de tiempo. Sentirse alguien relevante y tener un sentido de pertenencia. Ese fue otro de mis argumentos y otro de los cuales no fue necesario datos para demostrar que el simple hecho de mi contraparte es el ejemplo exacto de eso. Usar información distorsionada, usar datos falsos, usar verdades a medias, justamente para sentirse alguien relevante y tener un sentido de pertenencia, en este caso hacia Dios, comprueba lo que simplemente expuse. Entonces, fuera de, en el primer segmento, decir por qué razón creo que hay razones para creer en Dios, que ninguna de ellas, al menos las que yo tengo, son buenas. En mi segunda parte del debate, pude refutar al menos los datos que eran más obviamente falsos. Y en esta tercera parte del debate, puedo recabar un poco en los datos que di al inicio, demostrando que mi contraparte es el ejemplo exacto de lo que dije. O sea, no necesité, tal vez como dije, irme a una cárcel para contar y ver qué presos son creyentes y cuáles no. Y aún así, pensar que gente que posiblemente sí fue atea, mató por el ateísmo. Es una burla para la inteligencia y el criterio de cualquier persona. Decir algo así de falso es como decir yo que Hitler mató por ser creyente. Nada tuvo que ver lo uno con lo otro, al igual que tal vez el comunismo mató por el comunismo. No, es que justo uno de los comunistas era ateo. No tiene nada que ver. Al igual que Hitler era creyente y no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que hizo. Entonces, me pide un poquito de seriedad. En realidad, una muestra de seriedad es no mentir a la audiencia. Y lo importante de estos espacios es que todo esto queda grabado. Así que podemos volverlo a ver cualquier otro momento.
Perfecto, muy bien. Gracias, Asdrúbal, por tu última parte de 10 minutos de contrarrefutación. Vamos a salir ahora todos en cámara porque ha llegado la última sección de este debate, que serían las preguntas, ¿verdad? Y para ello pues voy a pedir a los debatientes que enciendan su micrófono y enciendan también su cámara. Un favor, voy a cambiarme de celular, por favor, porque estoy teniendo problemas de conexión. Muy bien, lo esperamos, no hay problema, lo esperamos. Voy a salir, voy a entrar con otro celular. Vaya. Mientras tanto, pues saludamos a los que están en sintonía, ¿verdad? Nuevamente tenemos gente nueva aquí que no había visto, como Michelle Arias, ¿verdad? Hermano Renzo Sack, que también está aquí nuevamente, gloria al Señor. A otros nuevos, gloria a Dios, que están aquí, ¿verdad? Que están o apoyando al hermano Dani o apoyando a Asdrúbal, ¿verdad? Que está debatiendo y es parte que está participando en este debate. Aquí nuevamente está Dani. Perfecto. Ahora sí, Dani. Listo. Vamos a entonces entrar en esta última sección. En esta última sección no voy a poner el cronómetro, solo voy a llevar el tiempo aquí en mi teléfono, para no quitar el enfoque o la cámara o la pantalla. Voy a poner aquí, voy a comenzar aquí, voy a poner aquí el cronómetro en mi teléfono. Van a tener 1 minuto para preguntar, les recuerdo, 2 minutos para responder y 1 minuto para réplica, ¿verdad? Para refutar la respuesta. Comenzamos con Dani y después irá Asdrúbal, y después Dani nuevamente, y después Asdrúbal, y después Dani nuevamente, y después Asdrúbal termina, ¿verdad? Son 3 preguntas cada uno, intercaladas, y así pues sucesivamente, y así terminaremos el debate con, al final, una despedida a la audiencia. Vamos a entonces comenzar con la primera pregunta de Dani hacia su oponente, Asdrúbal. ¿Listo, Dani? Listo. Ok, adelante con su primera pregunta. En vista que los escritores bíblicos no eran científicos, ¿cómo me explica de manera específica el texto de Job, capítulo 26, verso 7, texto que no crees, pero que dice que él, en referencia a Dios, extiende el norte sobre el vacío? Y según los estudios científicos en astronomía nos dice que en la parte norte del universo hay un vacío, no hay planetas, no hay constelaciones, no hay galaxias, no hay nada. Dime, ¿cómo me explicas? ¿Cómo voy a explicar algo falso? La información que usted está dando está mal. Permítame, Asdrúbal, voy a darte el tiempo para responder. Solo quiero... de todas maneras, ya respondí, pastor. No puedo explicar datos falsos. O sea, un invento que hace el pastor Dani... Permítame, para mantener el orden en el debate, yo te voy a dar tus 2 minutos. Solo quiero asegurarme que tú entendiste la pregunta. ¿No, sí? ¿Entendiste la pregunta? Sí, claro que sí. Ok, entonces comienza tu tiempo entonces ahora, adelante, 2 minutos. Sí, justamente lo que decía, desde el inicio del debate el pastor Dani me pide explicaciones sobre supuestas cosas que para él, porque para cualquier persona que tiene un estudio básico, no es real. No, es que la Biblia explicó esto, explícame por qué. Al contrario, usted explíquenos cómo llega esa conjetura. No puedo explicar algo falso yo. O sea, si yo ahorita me invento que Spider-Man existe porque Nueva York existe o porque las arañas existen, explíqueme eso. Es lo mismo. Entonces, en este caso, ¿cómo voy a explicar información falsa? Ok, muy bien. Ahora tiene Dani 1 minuto para réplica. Adelante, Dani, con tu minuto de réplica. Bueno, dice que es falso, pero no ha demostrado que es falso. Sin embargo, yo tengo amigos que son ateos, no creyentes en Dios, ateos, y que dicen que sí, en la parte norte del universo hay un vacío. Ahora, con los mejores telescopios sí se ha demostrado que hay un vacío. Y eso demuestra que la Biblia sí es precisa. ¿Pero qué dice él?
es un dato falso, nada más. Eso es lo único que él tiene que hacer, porque en el ateísmo lo que tiene que hacerse es simplemente negar y negar y negar. No le importa la evidencia científica. Yo les animaría a que estudiaran. Y también en mi primera participación yo les había dicho claramente que al octavo día era el mejor día para hacerse un corte, una circuncisión. ¿Y qué pasó? Él también pasó por alto. ¿Puede demostrarme que eso es falso? Yo le puedo mencionar hasta el nombre de la persona que demostró. Por ejemplo, Henry Dunn propuso que la vitamina K era necesaria para la coagulación de la sangre. ¿Y sabes cuál es el mejor día? Al octavo día. Lo dijo un médico. Y no es cristiano. ¿Y sabes qué? La Biblia es precisa en eso. ¿Qué tiene que hacer él? No va a responder. Simplemente lo va a negar. Le va a decir que la información que yo digo es falsa, mentira, pero nada más. Okay. Muy bien, Dani. Gracias. Ahora entramos con la primera pregunta de nuestro amigo, pues, del canal Ateo Digital, ¿verdad? Asdrúbal. Con su primera pregunta hacia Dani Totocayo, tiene 1 minuto para responder. Para preguntar. 1 minuto para preguntar. Adelante. Ya, claramente sabemos, o usted ha expuesto, Pastor Dani, que Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Perfecto, así lo dice la Biblia. ¿Usted podría darme un ejemplo de Dios siendo omnipotente, un ejemplo de Dios siendo omnipresente y un ejemplo de Dios siendo omnisciente en la realidad? Ok, muy bien. Ok, por favor, repíteme los 3 atributos para que te pueda responder. ¿Qué atributos? Me hablaste de omnisciencia, de omnipotencia y omnipresencia. Solo de esos 3. Omnipresencia, ok, gracias. Entonces, un ejemplo que podamos verlo en la realidad y decir, sí, justamente Dios fue, y no solo eso, su Dios fue. Muy bien, perfecto. Dani, ¿entendiste bien la pregunta, verdad? Sí, solamente que quisiera pedirle que, para que no haya problemas con conexión, si pudiera apagar la cámara, pastor, aunque sea usted, te rogaría. Sí, es como que se me... Muchas gracias. Perdone por la petición de esta clase. Pero bueno, creo que los ejemplos que puse de un creador del universo muestran a un Dios omnipotente. Denos uno. Un Dios que crea uno comprobable. Ya te puse ese ejemplo, la creación. Espera, es mi tiempo. Pero ¿okay? Sí, pero es que necesito que me responda. Pastor Solís, ahí sí rogaría su intervención, por favor. Ok, ahorita. Porque si no los tienen, que diga, no los tengo. Perfecto, es entendible, no los tengo, pero... O le voy a apagar el micrófono. Ok, vamos a pasar el tiempo, está pausado el tiempo. El acuerdo era de que se iba a dar 1 minuto para preguntar y 2 minutos para responder y 1 minuto para réplica. Tú tendrás tu minuto para replicar la respuesta de Dani. Ahorita él tiene 2 minutos para responder y tú tendrás tu minuto para replicar. Adelante, Dani, te queda 1 minuto y medio. Ok, había presentado argumentos, el argumento cosmológico que demostraría que Dios es todopoderoso, el argumento de que teleológico, del ajuste fino del diseñador del universo, demostraría que Él es omnisciente, que lo sabe todo lo que es necesario para la existencia de la vida, y por lo tanto Él sería omnisciente, lo sabría todo. Y después me habló también acerca de la omnipresencia de Dios. Bueno, no hay necesariamente un argumento para la omnipresencia de Dios y no tengo que presentarlo. Me basta con esos 2 argumentos para demostrar que si es todopoderoso, podría también estar en cualquier otro lugar. Podría estar acá, podría estar en cualquier otro país. Si es todopoderoso, puede estar en todo lugar. Por lo tanto, simplemente creo que mi punto se prueba. Y además, ya he presentado yo bastantes argumentos que él no ha abordado. Por ejemplo, no ha abordado el punto de que el ser humano no solamente es material, sino que también es inmaterial. No ha abordado el tema de las profecías, no ha abordado el tema de los cambios poderosos que han habido en ateos al final de sus días, en personas malvadas, y no ha abordado el punto de que las personas han tenido cambios en su vida como nunca. Ningún libro ha presentado máximas más grandes como los que se presentan en la Biblia, hombres perdonando a sus asesinos y cosas como esas. Así que yo creo que estos argumentos demuestran de manera muy clara que simplemente el ateísmo es falso y el teísmo cristiano es el verdadero. Gracias. Ok, muy bien. Te quedaban 10 segundos. Vamos a darle ahora tiempo a Asdrúbal para que tenga su minuto de réplica a la respuesta de Dani.
Adelante. Sí, penosamente, en esta parte quedo un poco insatisfecho. Tienes apagado el micrófono. Perdón. Listo. Repito, en esta parte, la verdad, quedo un poco insatisfecho porque en realidad había dos opciones. Decir, tengo la respuesta o decir, no tengo la respuesta. Como dije, denos un ejemplo. Ah, no, es que yo ya hablé de... No hablo de nada. Nos dijo, sí, este punto cosmológico. Ah, perfecto. ¿Y eso cómo demuestra que fue su Dios? Por último, digamos que fue un Dios. Así. ¿Cómo demuestra que fue su Dios? No importa. Omnipresente. Ah, no importa. Con que demuestre los otros dos, ya demostré. Listo, pero aunque se demuestre uno. No importa, tampoco lo hizo. Entonces, perfecto, no hay problema. Al final de cuentas, como digo, lo que me encantó de todo esto es que mis puntos por los cuales hay razones para creer en Dios son el claro ejemplo que el pastor Dani los demuestra aquí. Uno de ellos era justificar lo injustificable. Y aquí estamos, justificando lo injustificable. Porque... Tiempo. Muchas gracias, Asdrúbal. Vamos a retomar otra vez el tiempo. Ahora va con Dani y su segunda pregunta, ¿correcto? Tienes un minuto, Dani, para preguntar. Cuando comienza tu tiempo. Bien, si son datos falsos lo que yo he dicho, dígame. Es falso que el planeta Júpiter tiene el tamaño suficiente y la distancia del planeta Tierra suficiente, o sea, entre los dos planetas suficiente y necesario para que no le caigan los asteroides y los cometas al planeta Tierra. El 21% de oxígeno es un dato falso. La capa de ozono es un dato falso para filtrar los rayos ultravioletas, para evitar el cáncer, el cáncer de piel, la ceguera y el debilitamiento del sistema inmunológico, entre otras cosas. ¿Son datos falsos? Esa es mi pregunta. Ok, perfecto. ¿Entendiste la pregunta? Totalmente. ¿Asdrúbal? Totalmente. Ok, muy bien. Entonces tiene 2 minutos para responderla. Adelante. Como digo, una verdad a medias muchas veces es peor que una mentira. Nadie ha dicho que esos datos sean falsos. El problema aquí es que son mal utilizados para tratar de llevarse un argumento del total desconocimiento sobre el tema. Nosotros, ahora que tenemos el conocimiento y decir, claro, hay un 21% de oxígeno, el cual ayuda a la vida, es un dato que tenemos ahora, pero no hace millones de años. El decir que ahora la capa de ozono está como está y la cual permite cierta vida y afecta a otra, es coger y justamente no atribuirlo mágicamente a un Dios, porque ahora que el Señor vive en esta época es así, pero hace millones de años no lo fue. Decir que Júpiter tiene, según la hipótesis del Señor, la distancia perfecta para que cumpla lo que cumple, simplemente es el conocimiento que tiene ahora, pero que claramente es comprobado que no siempre fue así. ¿Y cuál es mi punto con esto? Mi punto realmente es, si es que Dios fue el creador de eso, y aclaro, eso más del Dios cristiano, o sea, no solo el concepto de Dios, sino el Dios cristiano que justamente sea, si fuese eso, hubiera sido así desde el principio. O sea, Dios cogió, creó, y listo, todo es así como está funcionando ahorita, pero no. Todo es el proceso de una evolución del planeta como de la vida que se adaptó de miles de millones de años. O sea, cuando Dios creó, supuestamente como nos quieren explicar aquí, en 6 días del universo, todo fue creado en 6 días, todo debería haber funcionado de la misma manera, pero el universo claramente es, ¿sí?, una serie y un conjunto una serie y conjunto de cosas que suceden sin la intervención divina de nada. Tiempo. Gracias. Muchas gracias. Listo, Dani, tienes 1 minuto para replicar la respuesta. Adelante.
Ok, él dice que el universo tiene millones de años o que el sistema solar tiene millones de años, no lo demostró, simplemente lo afirmó. Sin embargo, sí hay pruebas que nos muestran que el planeta Tierra no tiene millones y millones de años. Lo que nos muestra es que simplemente tiene apenas 6.000 a 10.000 años, nada más. Y de eso hay por lo menos 100 pruebas. Y hay muchas más pruebas científicas de esto que de un universo viejo y antiguo, aunque el universo podría ser antiguo, pero no necesariamente el sistema solar. Yo estaba argumentando a favor del diseño inteligente a partir del sistema solar, algo que él no tuvo en cuenta. Bien, él también dice que pues esto debió haber sido así desde el principio. Bueno, sí, así fue desde el principio. No hay evidencia de que fueron millones y millones de años. Bien, él dice, yo no he dicho que tú has dado datos falsos. Sí, señor, yo anoté y las personas que están viendo el video, este debate, cuando lo vuelvan a ver, van a ver, y tú mismo lo vas a ver, va a decir datos falsos. Señor, sí lo has dicho. No puedes retractarte. Lo has dicho. Bien, dice que el planeta Tierra evolucionó. No hay evidencia alguna de que el planeta Tierra haya evolucionado. Lo único que tenemos evidencia es de que el ateísmo miente y simplemente tienen que recurrir al ateísmo de los huecos para justificar sus ideas y no someterse a Dios. Gracias. Muy bien. Ahora vamos con la segunda pregunta de Asdrúbal hacia Dani. Tienes 1 minuto para preguntar y formular tu segunda pregunta. Cuando estés listo, yo comienzo el tiempo. Adelante. Según usted, Pastor Dani Totocayo, el universo tiene 6.000 años, ¿no? Porque todo se creó al mismo tiempo. O sea, según usted, las características que nombró, como el oxígeno, como la atmósfera, siempre estuvieron ahí, según usted. Si es así, ¿por qué razón cuando hablamos de los dinosaurios hablamos de 65 y más millones de años y no de 6.000 años? ¿Por qué justamente tenemos evidencia de placas tectónicas que superan totalmente los 10 segundos. Miles de años, que son los 6.000 que usted da, y llega a millones de miles de años? Esa evidencia, Okay. Eso que tenemos como evidencia, usted dice es que tú no pruebas. No puedo sacarle un fósil aquí y hacerle una prueba de carbono 14 en un video. Resume tu pregunta, Asdrúbal, por favor. ¿Qué pasa con las pruebas que superan totalmente los 6.000 años, cual usted dice que el universo fue creado? Muy bien, gracias. ¿Entendió la pregunta, Dani? Sí. Ok, adelante, tiene 2 minutos. Bien, hay muchos científicos cristianos que creen en que el universo tiene millones y millones de años. Yo no necesariamente creo en ello. Así que creer en millones de años no necesariamente implica negar la existencia de Dios. Así que ese no es un buen argumento. Ahora, yo no dije que el universo tiene 6.000 años. Dije que el sistema solar tiene 6.000 años a 10.000 años. Por favor, yo le he dicho varias veces. 2 veces le he tenido que repetir. Te pido que escuches bien. Ahora, los dinosaurios, dice él, claro, esto está en el planeta Tierra, sí tienen 65 millones de años. Sin embargo, hay por lo menos como 14 o de 13 a 14 evidencias de que hay muchos animales. Por ejemplo, uno de los casos es el de un mesosaurio que tenía todavía hemoglobina, que todavía tenía proteínas. O sea, el cuerpo de este dinosaurio, de este fósil dinosaurio, estaba fresco todavía. Y si tuviera millones y millones de años, hace rato que se hubiera secado, hace rato que se hubiera fosilizado todo y no habría nada, absolutamente nada nada del cuerpo de este dinosaurio fresco, pero estaba muy fresco y se pueden presentar muchas evidencias de ello. Así que no sé en qué forma esto te podría ayudar. Yo sí te puedo dar ejemplos de que el universo el sistema solar está bien, pero bien jovencito. Chibolito, como dicen en mi país. Por ejemplo, el planeta... ¿Se acabó mi tiempo? No, yo pensaba que había terminado. Adelante, te quedan 30 segundos todavía. O sea, por ejemplo, el Sol del sistema solar se está encogiendo. Si hubiera tenido unos 13.800 millones de años, hace rato se hubiera encogido, estaría frío. Pero no, está recontra vivo y justo como para la vida. Los millones de años no justifican la clase de Sol que tenemos. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Dani. Bueno, vamos otra vez a empezar aquí el tiempo otra vez. Ahora vamos con la tercera y última pregunta de Dani Totocayo hacia Asdrúbal.
Falta mi pues, reputación. Oh, perdón. Sí, su réplica, perdón. Sí. Adelante, pido perdón, disculpe. No, tranquilo, gracias, pastor. Cuando estés listo, adelante. Claro que sí. Pruebas, datos, nos dicen que el Sol tiene 4.600 millones. No sé si se comprende. No estoy hablando de 4.000 años, así como la persona aquí recalca y dice que son 6.000, no 6.000 millones siquiera, no, 6.000 años el sistema, el sistema solar, como quiso tal vez recalcarlo. Pero solo el Sol tiene 4.600.000 millones de años. Ese es un dato que claramente invalida lo que da como argumento de decir que el sistema solar tiene solo 6.000 años. Como decía, la Tierra mismo tiene 4.500 millones de años. ¿Y dónde están las pruebas? Justamente en la geología, en las placas tectónicas. La respuesta fue, es que yo no creo en eso. Y sí, esa es la diferencia entre creer y saber. Tiempo. Muchas gracias, Asdrúbal. Ahora sí, pido disculpas nuevamente porque me había confundido ahí un momentito. Ahora sí, vamos con la tercera y última pregunta de Dani Totocayo hacia Asdrúbal. Aclaro, Dani, que esta es tu última pregunta, por cierto. Cuando estés listo, comienzas y yo comienzo tu tiempo. Un minuto. Si el ser humano solamente es material y no tiene una parte inmaterial, entonces mi pregunta es, ¿cómo explicas el libre albedrío en el ser humano? Perfecto, esa es la pregunta, ¿verdad? Ok, muy bien. Ahora vamos a darle 2 minutos a Asdrúbal para que conteste. 2 minutos, Asdrúbal, tienes. Nomás que comience tu tiempo. Muy amable. Ese ha sido el problema de todo este debate. Que queremos respuesta de cosas sin sentido. ¿Qué tiene que ver lo inmaterial con el libre albedrío? ¿Qué tiene que ver lo inmaterial o subjetivo o abstracto con algo divino? Absolutamente nada. Pero de todas maneras, libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Es la libre elección. El libre albedrío es eso de que lo que se adueñó las religiones para decirnos que Dios nos dio cierta libertad. Pero lo chistoso del libre albedrío de las religiones, no del concepto como tal de libre albedrío, lo chistoso del libre albedrío de las religiones es que, claro, haz lo que tú quieras, tú tienes la libertad de hacerlo, pero si no me gusta, te castigaré. Así de incoherente es esto. 10 segundos. Entonces, me pide explicaciones de cosas que ni siquiera van correlacionadas la una con la otra, y penosamente la mayoría del debate se ha basado en eso. Tiempo. Muchas gracias, Asdrúbal. Ahora le queda 1 minuto a Dani para réplica, para refutar la respuesta. Cuando estés listo, Dani, comienzas 1 minuto. Ok, gracias. Si Asdrúbal hubieras leído algo de los libros de los ateos, ellos reconocen que en la imposibilidad de existir una parte inmaterial en el ser humano, entonces el libre albedrío simplemente no existe. Así lo dijo Sam Harris, Richard Dawkins, así lo dije Meyer, así lo dijo el mismo fallecido en el 2018 Stephen Hawking, y todos los ateos reconocen eso. Si el ser humano no tiene una parte inmaterial y solamente es pura materia, entonces el libre albedrío simplemente no puede existir, y por lo tanto no podrías tener el poder de decidir amar. Simplemente tendrías instintos como los animales y simplemente no podrías ni siquiera hacer elecciones, no podrías hacer el bien, no podrías razonar, ni siquiera podrías ser un libre pensador. Así que el libre albedrío refuta claramente la posición materialista que tiene mi oponente. Dice, si una persona elige, finalmente tiene y hacer lo malo y no obedecer a Dios, entonces Dios lo va a castigar. ¿Y cuál es el problema? Porque Dios no debería de castigar al ser humano por su pecado. ¿Acaso no le está dando la oportunidad de que se arrepiente y vaya al cielo? Finalmente el castigo eterno es justo. Esto hay muchas formas de demostrarlo, por causa del valor de la dignidad divina. Gracias. Muy bien. Bueno, le queda una pregunta más a
Asdrúbal, le recuerdo, Asdrúbal, que esta es tu última pregunta. Cuando estés listo, comienzas con tu pregunta y yo inicio tu tiempo. Tienes 1 minuto para preguntar. Gracias, pastor. Esta pregunta va dividida en dos. La primera parte, usted, Pastor Dani, si tuviera el poder o estaría en sus manos ayudar a una persona que pase cierta necesidad, ¿lo haría? No sé si sí lo haría. Si usted podría hacer eso, ¿por qué Dios no lo hace? ¿Y en qué baso esta pregunta? Lo baso en que al menos, ya que se tomó como referencia la Biblia, al menos en Éxodo 16:14 nos habla que Dios interactuó para ayudar, cosa que nunca más se volvió a demostrar. Y en Mateo 14:19, Dios hecho hombre, Jesucristo, también ayudó, cosa que ya no ha vuelto a pasar. ¿Por qué razón Dios es mejor que el humano? Ya que usted sí ayudaría y Dios no lo puede hacer. Ok. Muchas gracias. Dani, tienes 2 minutos para responder a la pregunta. Adelante. Bien, Dios sí ayuda a las personas que han hecho sus oraciones a Dios, aunque esto no lo acepte Asdrúbal, han recibido muchas respuestas. Las personas han orado a Dios, le han clamado y han recibido ayuda. Yo he clamado a Dios y he recibido su ayuda, así que Dios sigue haciendo ayuda, sanando, haciendo milagros, dando trabajo, etcétera, etcétera. Dios sigue ayudando. Ahora bien, ¿por qué en algunos casos simplemente pues no son ayudados por Dios? ¿Por qué? Porque es responsabilidad nuestra de ayudar. Si yo tengo un hijo, por ejemplo, tengo una hermana y está en una necesidad, está en peligro o algo le ha pasado, yo estoy en el deber de ayudarle. Dios no tiene por qué hacerlo. Dios puede hacerlo, pero sabes que si no, Dios siempre ayuda, nosotros no seríamos responsables. Y ese sería un problema. Entonces Dios quiere que aprendamos la responsabilidad, por lo tanto, Él no está en el deber moral de ayudar a nadie. Él puede hacerlo cuando no hay alternativas, cuando no hay formas, pero cuando nosotros tenemos la capacidad y el poder para ayudar, entonces a nosotros se nos delega, si no, no aprenderíamos lo que es compasión, empatía y no seríamos nada responsables. Así que yo creo que simplemente la pregunta no tiene el más mínimo sentido. Gracias. Ok, muy bien. Te quedaba 1 minuto, Dani. Ok, no hay problema. Ok, muy bien. Bueno, ahora le damos 1 minuto para Asdrúbal para replicar, para refutar la respuesta. Adelante, Asdrúbal, con tu minuto. Gracias. Simplemente, de mi parte... Tienes apagado el micrófono. Perdón. Inicia otra vez tu tiempo. Adelante. Muy amable. No, simplemente de mi parte decir qué respuesta más se puede esperar de alguien que nos dio como argumento que sus oraciones hace crecer las extremidades de las personas. ¿Lo demostró? No. ¿Lo dijo? Sí. Interesante que exista tantos estudios, tanta ciencia, tanta tecnología que no lo pueda hacer, pero unas oraciones sí lo hagan. Y lo más contradictorio e irónico de todo es que, habiendo un plan divino de un ser omnisciente, omnipotente y omnipresente, unas simples oraciones cambian ese plan divino. ¿Entendible? No. Pero después de todo, de eso estuvo lleno este debate. Nada más que decir, muy amables. Muy bien. Bueno, antes de terminar ya y por dar por finalizado este debate, creo que sería de mucha edificación. Yo sé que habíamos acordado 1 minuto de despedida, pero quiero yo darles a ustedes 3 minutos más para hacer su conclusión final en cuanto a este debate, porque creo que se necesita hacer unas aclaratorias. Entonces, le voy a dar 3 minutos para hacer su análisis final o su conclusión, y así en esos 3 minutos también se despiden, sería lo último que van a decir. ¿De acuerdo? No sé si está de acuerdo Asdrúbal. Si está de acuerdo, no hay problema por mí. No, sí, tranquilos. Al contrario, agradecido por el espacio.
Muy bien. Entonces, Dani, tienes tus últimos, ya estos serían los últimos 3 minutos. En esto también te despides de la audiencia y igualmente Asdrúbal. Adelante, 3 minutos tienes. Bien, yo he demostrado de manera concluyente que el ser humano no solamente es materia, sino que también es algo inmaterial. Y he presentado el ejemplo de Wilder Penfield, un neurocirujano, quien ha sido leído por muchos neurólogos y que demuestran que el ser humano no solamente, como les dije, no es materia solamente, sino también es algo inmaterial. He demostrado que el ser humano, al tener un libre albedrío, pues puede tomar las decisiones de amar, hasta de razonar, pero en el ateísmo esto no puede suceder, porque si somos pura materia, entonces lo único que pasa en el cerebro de mi oponente y de mí simplemente son reacciones físico-químicas. ¿Y qué confianza podríamos tener en nuestras reacciones físico-químicas si finalmente nosotros no tomamos esa decisión? Apenas nuestro cerebro simplemente sería un software, pero aún la computadora que tiene su software tiene que ser manejada por una persona. Entonces yo he demostrado que por el argumento cosmológico, por las profecías cumplidas, por la precisión científica de la Biblia, por el argumento del ajuste fino, el argumento del diseño inteligente, el argumento cosmológico, que Dios sí existe. Y he presentado otros argumentos también que demuestran que Dios existe. Por ejemplo, las máximas de la Biblia demuestran que pues no es un libro cualquiera, es lo máximo que ha pasado, el cristianismo es lo máximo que le ha pasado al mundo. Y también, bueno, hay muchas cosas que decir, ¿no? No sé por dónde ni sé por dónde comenzar ahora. Pero bueno, él había dicho que yo creo que un día es 1000 años. Yo jamás dije eso, yo dije que un día es como 1000 años. Y ese como es una comparación, no significa necesariamente que... Y aparte el texto bíblico dice que un día es como 1000 años para Dios, no para los seres humanos. O sea, es como, no es un día, es 1000 años. Parece que mi oponente a veces no sabe leer la Biblia, pero tienes que aprender a leer cualquier texto, no solamente la Biblia. Para tratar de ser honestos, tenemos que aprender a leer la Biblia, cualquier texto. Bueno, no hay pruebas para Dios, dijo, ¿no? Pero las pruebas que yo le he presentado son lógicas, razonables, simplemente los ha rechazado y no ha presentado una sola objeción, y sería bueno que él presentara buenas objeciones para ver, no, wow, vale la pena, creo que voy a tomar un tiempito para anotar las cosas que ha dicho y refutarlas, pero como no ha dicho nada de interesante, apenas, o sea, ni siquiera ha hecho un rasguño a la superficie de mis argumentos, y así que me voy completamente tranquilo, contento de saber de que Dios existe y que Dios quiere la salvación de Asdrúbal. Bendiciones, un abrazo. Muy bien, gracias Dani por tus últimas palabras. Te quedaban unos 40 segundos por ahí. Vamos a darle ya pues los últimos 3 minutos a Asdrúbal, que también pues en estos 3 minutos estará dando su conclusión final y también despidiéndose de la audiencia y de la gente que lo están viendo, ¿verdad? Cuando estés listo, Asdrúbal, pues comienzas, tienes 3 minutos y así damos por finalizado este debate. Agradezco muchísimo. En el transcurso de más de 2000 años que recién existe este Dios que defiende el pastor Dani Totocayo, nadie ha demostrado la existencia del mismo. Pero él aquí se llenó la boca diciendo que lo demostró. Y lo más irónico de todo es que este debate no se trataba de eso. Este debate se trataba de qué razones hay para creer en Dios. Quiero terminar con esta frase. El ser humano no necesitó de fe para volar. Lo que necesitó el ser humano para volar es comprender de lo que se trataba el vuelo. Las oraciones, aun cuando es un efecto placebo que a mucha gente le engaña a sí misma, no soluciona nada. Las acciones, sí. ¿Y cómo podemos pedir oraciones a un ser todopoderoso que se supone tiene un plan divino para nosotros y que sabe todo lo que ya tiene que suceder desde que nacemos hasta que morimos? Yo con eso termino. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por la audiencia de igual manera. Gracias a los que se conectaron. Espero que les sirva de mucho estas posturas y sobre todo espero que sí se quede en el internet para el uso de quien quiera hacerlo. Muy bien. Muchas gracias a los dos pues por haberme dado la oportunidad de poder estar aquí moderando este debate.
Saludamos a todos los que estaban en sintonía, todos los que van a compartir este video y todos los que van a estar comentando y dejando su like también. Y pues que sea Dios bendiciendo a cada uno de ustedes. Se despide pues el pastor Manuel Solís y damos gracias a Dani y a Zubal por este debate. Será hasta la próxima. Gracias, gracias a ustedes. Hermano Elías Maldonado, que Dios lo bendiga. Bendiciones a todos. Ok, perfecto. Terminamos. Muy amables. Pastor Solís, millón agradecido por la intervención, por el espacio, ya que este es su espacio y nos brindó a nosotros. Igualmente, gracias por la invitación, Pastor Dani Totocayo. No hay problema, siempre estamos a la orden. Gracias a ustedes. ustedes. Y bueno, pues un abrazo. Igualmente. Amén. Saludos a ustedes. Pasen bien. Chao, chao. Bye. Chao, chao. En pocos minutos voy a subir el debate. Esta parte de aquí fue lo que ustedes escucharon, lograron escuchar, pero para que vean en las cámaras lo que se llevaba a cabo. Así que suscríbete a YouTube y nos vemos por ahí. Una buena noche, ateos y no ateos. Y bueno, véanlo y saquen sus propias conclusiones.